Si creían que nos íbamos a olvidar de Gustavo Adriancén, ex premier de Dina Boluarte, pues nos equivocamos todos, porque en realidad ha sido premiado. Y lo decimos así porque ante las dos mociones ya que habían en su contra para sacarlo del cargo, que ya se había discutido y ya estaban los votos, tan solo faltaba votar, ahora va a ser embajador, nos va a representar en la Organización de las Naciones Unidas. Antes él había sido embajador ya en la OEA, pero ahora va a estar en la ONU, en la sede de Nueva York, muy cerca además del hijo de Dina Boluarte, que para los enterados es también diplomático. Ha estudiado ya la carrera en Relaciones Exteriores. Estamos aquí para analizar a fondo esta situación porque Gustavo Adriancén no maneja el inglés y entonces va a necesitar un traductor. Y para tener un traductor también saldría de la plata de todos los peruanos. Ojo con eso. Vamos a presentar a continuación a Patricia Quispe de Política. ¿Cómo estás, Pati? Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Efectivamente, como tú lo has reseñado, bueno, hoy ya se oficializó el nombramiento de Gustavo Adriancén como representante permanente del Perú ante la ONU. Él no es ajeno a estos trabajos, a estos encargos en el ámbito internacional. Recordemos que antes de ser presidente del Consejo de Ministros, él tuvo una representación del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, la coyuntura en la cual se produce su nombramiento sí es un poco cuestionada y es interpretada como una suerte de premio consuelo por su salida intempestiva, si podemos llamarlo así, del gabinete. Y para eso tendríamos que hacer un poquito de historia, ¿no? Se presentaron 4 mociones de censura. 4 fueron en total, 4 yo me mociones equivoqué. de censura contra el entonces primer ministro. Eso fue a inicios de mayo. Intentó el Ejecutivo, sabemos, detener o salvarlo, de ¿no? evitar, de salvarlo, de blindarlo en el Parlamento, pero no lo consiguió. Y la estocada final la dio Fuerza Popular, la bancada que tiene que es la primera minoría dentro del Congreso y que anunció que votaría a favor de la censura de Adriancén. A partir de entonces, el Ejecutivo se queda sin el respaldo a su jefe de gabinete y aún así, recordemos, realiza una recomposición de su equipo ministerial, ¿no? Y que incluso marca la salida de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese contexto, y apenas horas antes de que se debata y se vote en el Pleno las 4 mociones de censura contra Adriancén, es que él renuncia. Pero no renuncia porque él lo quiso o en un gesto de desprendimiento, no. Él lo hizo presión, orillado porque sabía que habían los votos más que suficientes para sacarlo del gabinete y expectorarlo. Ahora, pareciera que la presidenta Dina Boluarte no ha entendido lo que significa la censura de un premier. No es solamente la responsabilidad política que tiene que asumir frente a la ciudadanía, y en este caso, que fue detonado por la masacre de 13 trabajadores mineros en Patás, sino que es un mensaje que siempre da el Parlamento, un mensaje político de que las cosas no están yendo bien. El señor Adriancén lideraba ese gabinete y por lo tanto tenía una responsabilidad política que nunca asumió, pero además habían otros responsables que continuaron en el cargo, como el ministro de Defensa, ¿no? Walter Astudillo. Entonces, en este contexto es que se produce ahora el nombramiento del señor Adriancén como representante permanente del Perú ante la ONU. Claro, y hay que recordar que lo principal que se le reclamaba a Gustavo Adriancén era que asuma su responsabilidad política no solamente por las muertes de Patás, sino por el fracaso en la lucha contra la criminalidad, porque ya desde hace un año se hablaba de una interpelación contra Adriancén en 2024, lo dijo también el congresista Eduard Málaga. Sí, ya tuve memoria ya sobre ese dato, me acabo de acordar. Entonces, sí había cierto fastidio desde el Parlamento, y sí se hablaba en ese momento, decían, no es el momento, hay que darle la oportunidad a Gustavo Adriancén, y ya vemos qué es lo que trajo. Pero, además, si hacemos una comparación, Pati, con lo sucedido de Otárola, quizá Dina Boluarte no quiso
pasar lo mismo, porque recordemos, Alberto Tarola al final se volteó, le dio la espalda y colaboró con la fiscalía. Y se convirtió en un crítico de la presidenta y además puso en blanco y negro el tema de las cirugías de la mandataria, ¿no? Él fue quien revela sobre o que confirma que hubo estas operaciones en el 2023 de la presidenta de la República. Pero pareciera además que la presidenta le gusta mantener a sus más cercanos colaboradores o aquellos que le dicen a todo, sí señora, o que la defienden, cerca, ¿no? Y que la defienden, que actúan más que como ministros, como escuderos. Recordemos también que en la misma situación estuvo Julio de Martini. Julio de Martini fue interpelado, muy se cuestionado produjo además. el escándalo de Jaliwarma, ¿no? Salió finalmente del Congreso salió finalmente del Ejecutivo y fue voceado como representante del Perú ante el Vaticano. Si eso no se produjo fue porque el Ministerio Público le abrió una investigación y además había un pedido de la Fiscalía para impedirle su salida del país. Entonces, si eso no se hubiera producido, el señor de Martini estaría actualmente como representante o como embajador del Perú ante el Vaticano, ¿no? Luego se voció que algo similar o que algún cargo similar fuera del país se le quería dar al cuestionado ministro del Interior o exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Pero el problema aquí es que la presidenta sigue sin entender que se debe nombrar a cuadros técnicos y no a cuadros que no reúnen las características para asumir los cargos. El señor Adriancén, tenemos entendido y prácticamente lo ha confirmado el ex canciller Javier González Olechea, no tiene dominio del idioma inglés ni del francés, que son los que predominan fundamentalmente en el ámbito de las Naciones Unidas. Lo que observaba el señor González Olechea es cómo entonces él se va a poder desempeñar. Tú lo has dicho, un traductor, pero en estos foros se abordan también temas confidenciales, ¿no? Entonces, no siempre un traductor nos puede garantizar esa reserva que se necesita y que es necesario que el representante de un Estado tenga, ¿no? Esos conocimientos, conocimientos. El manejo de los idiomas, que es tan importante porque además estás representando a nuestro país. Qué vergüenza, ¿no? Tener a un representante cuestionado, un ex primer ministro, que no tenga tampoco, por lo menos, los mínimos requisitos, que es el manejo del idioma. Es lamentable, ¿no? Y más lamentable la presentación del primer ministro ayer, Eduardo Arana, y del canciller Elmer Schialer, destacando las cualidades, las capacidades del señor Adriancén a sabiendas de que uno no reúne los requisitos necesarios y a costa o sacrificando a un embajador de carrera de más de 50 años, ¿no? Que es a quien va a reemplazar el señor Adriancén ahora ante las Naciones Unidas. Bueno, ya sabemos ya los antecedentes, todo el gajo de cuestionamientos que tiene el señor Gustavo Adriancén, pero ¿qué dicen en el Congreso? ¿Cuál ha sido la reacción? Por ahí he visto que el congresista Fernando Rospigliosi ha lamentado, lo ha calificado como un error. Más que como un error, como un nuevo error de la presidenta Boluarte, ¿no? Y sobre todo volvemos a lo que mencionábamos al inicio. La presidenta no ha entendido que hubo una censura, que estuvo a punto de ser censurado su primer ministro. No se produjo no se concretó porque él renunció, pero la censura estaba ahí. Entonces no puedes poner a un primer ministro que estuvo a punto de ser censurado y que se vio obligado a renunciar por ese tema como representante del país, menos ante un organismo de la talla de Naciones Unidas, ¿no? No, vamos a ver qué es lo que dice la presidenta, porque ella está acostumbrada a no responder a la prensa. Ya van cuántos días, Pati, que ella no responde. Ya va para los 220 días, más o menos. Aproximadamente. Son más de 200 días. Son más de 200 días. Miren, estamos a mitad de año, ya vamos a estar a mitad de año, en junio nomás estamos a la vuelta de la esquina, y si ella sigue en esta retórica, ya ¿qué nos garantiza que ella vaya a responder por otros cuestionamientos, ¿no? Lo único que hace es tener la plataforma en cada actividad pública y ahí hablar y dirigirse a la prensa o a quienes están criticándola. Pero además con un discurso repetitivo, ¿no? Porque ella lo que hace es mencionar una y otra vez que no gobierna en función a las encuestas,
que no le responde a las críticas de la prensa porque no sabemos el trabajo arduo que ella realiza, que será la historia la que... Y que por eso la quiere que subirse el valorará- sueldo, ¿no? La que valorará eso, ¿no? Pero los temas álgidos, los temas que preocupan, los temas que le interesan a la ciudadanía, esos la señora presidenta no los responde. Y todo indica que no los va a responder hasta que sea 28 de julio del 2026. Claro, y ahí le tengan que responder directamente al Ministerio Público por las cirugías, por el caso Rolex, por el caso Cofre, este blindaje a Vladimir Cerrón cuando estaba prófugo y que en realidad todo el mundo decía que había un apañamiento del gobierno y se vio esta camioneta del Estado en Asia justo cuando se veía a vísperas o horas antes de ese mega operativo Mykonos, ¿no? Tantos cuestionamientos, Pati. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué responde nuevamente la presidenta Dina Boluarte. Te agradezco, Pati, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, entonces no se olvidan de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú21.p.